En el panel de Esferas de Poder damos la bienvenida al exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán, al presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa, y al politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, vamos a empezar en el mismo orden. Correcto. Bueno, empezando por el orden, Guillermo Carán, un hombre ducho, un maestro de la economía y que sirve de guía y orientación en todas sus ponencias a través de la opinión pública. Quisiéramos pasar un balance con usted, don Guillermo, acerca del comportamiento de la economía, el manejo de la política económica y de los factores que influyen para que se mantenga el nivel económico actualmente cuando hay una volatilidad a nivel internacional. ¿Cómo ha funcionado la fórmula? Bueno, yo creo que este ha sido un año especial porque después de muchos años con una tasa de crecimiento que a veces los gobiernos se alardean por encima de lo que han aportado a que se logre, y no estoy hablando ni de este periodo, ni de los periodos inmediatamente anteriores, sino vamos a decir de más de 50 años de democracia. En todo ese periodo, la economía dominicana, con 3 o 4 excepciones, años excepcionales, excepcionalmente malos, sobre todo por incidencia internacional, que una sequía, una crisis política mundial, una guerra del Golfo, una crisis bancaria, en fin. Pero en sentido general, la economía dominicana en el resto de los años se había mantenido tasas de crecimiento satisfactorias. Ahora tenemos por primera vez en muchos años una tasa de crecimiento moderado, que no es malo, que no es malo porque hasta cierto punto un crecimiento excesivo por mucho tiempo crea problemas financieros. Pero como nosotros no sabemos aprovechar mucho la experiencia, siempre nos gusta dar buenas noticias, como comenzamos antes del programa, y ocultamos las malas. Pero es un año desafiante porque con tasa de crecimiento baja, con un entorno internacional incierto, con un clima de guerra, pues prácticamente es lo que estamos viviendo, los rezagos de la pandemia, que todavía muchas cosas no se han acabado de resolver, aunque no aprovechamos la experiencia, y sobre todo por la parte fiscal. La situación fiscal dominicana sigue siendo como ha estado en los últimos años. En los últimos 14 años, la fiscalidad arrojó solamente en uno, fue superavitaria, el resto fue deficitaria, 688.000 millones de pesos el resultado operativo bruto del manejo financiero en los 14 años. Eso te lleva a que necesariamente tiene que depender del endeudamiento. Y con razón, el endeudamiento en esos 14 años, estoy tomado como referencia el 2008, el endeudamiento, la relación deuda-producto se ha duplicado. Entonces estamos en una situación desafiante. Por un lado, reactivar, llegar a niveles de crecimiento satisfactorio, resolver el déficit fiscal, no seguir dependiendo del endeudamiento y una mejor calidad del crecimiento económico que nos permita mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, porque en cierta forma aquí hay como dos economías. Hay una economía, la que se está midiendo por tasas de crecimiento, la economía formal, pero hay una economía subterránea, una economía informal, que tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana, que no se mide, no se sabe, y entonces vivimos como cultivando las propinas, las informalidades, y eso es un reflejo que no permite hacer un diagnóstico adecuado de lo que está viviendo el pueblo dominicano. El manejo de los recursos económicos, la administración requiere un proceso de transparencia. ¿Cómo estamos en estos niveles, doctor Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO? Bueno, ante todo saludo, al igual que a don Guillermo y a Daniel, personas admiradas por mí. Si hacemos un balance de lo que ha transcurrido en el año, específicamente en lo que debe ser el abordaje
del tema de la transparencia, pues se puede advertir que si establecemos algunos avances con la medición que actualmente tiene el propio gobierno de medir la transparencia, el cumplimiento de las normas en esa materia, pues tiene 100, porque vemos que una serie de instituciones, al momento de ser calificadas en el renglón transparencia, pues tienen la mayoría 100, pero para sorpresa nuestra, esas instituciones, en ocasión de un solo proceso, pues termina el incumbente siendo licenciado motus propio o a solicitud del presidente de la República, lo que significa que no hay tal avance en materia de transparencia en los últimos tiempos y evidentemente en este año que transcurre o que casi concluye. Sin embargo, el abandono por parte de las entidades responsables de fiscalizar el gasto, tanto a priori como a posteriori, Contraloría y Cámara de Cuentas, hemos observado durante el año que se dieron a conocer varias auditorías realizadas por la Contraloría que arrojaban la Comisión de Irregularidades por parte de sus incumbentes, pues se mantuvieron ahí, no fueron procesados ninguno, ni hablar de lo que es el papel de la Cámara de Cuentas, que de 79 auditorías en el plan anual de auditoría no ha realizado 10. Entonces, la transparencia es un conjunto de acciones que van no solamente desde el reconocimiento del derecho a estar informado, que las instituciones te cumplen con el portal Transparencia y te ponen en ese portal web lo concerniente a la rendición de cuentas, la ejecución presupuestaria, pero una información sin calidad, porque te ponen, por ejemplo, en 2 hojas la ejecución del presupuesto, por ejemplo, mensual del Ministerio de Educación, pero te engloban, te dicen en combustible 2.000 millones de pesos, en viático 5.000 millones de pesos. Entonces nosotros decimos que eso no es transparencia porque es una información cruda, sin ningún requisito de uno poder verificar si ese combustible se le otorgó a alguien para una diligencia del ministerio o si para ir a la playa. Entonces, por eso creo que tal vez hablar de transparencia es una aspiración que tenemos todos, pero al momento de ejecutarse, pues se queda, sin lugar a duda, a mitad de camino. Don Daniel, los actores políticos son los determinantes en la detentación del poder y, por tanto, en la administración económica y en el manejo de la transparencia. ¿Cómo ve usted el sistema político, los pasos, el manejo y las perspectivas? Muchas gracias, don Federico. Yo muy complacido de estar aquí con 2 personas que son profundamente de mis afectos y que les admiro y les guardo un gran respeto. Gracias. Eso me enaltece. Recíproco. Mire, le voy a decir algo. Escuchando al ingeniero Carán, que hace un análisis muy bien ponderado de la situación económica y de los apesares de la coyuntura internacional, a que República Dominicana no puede escapar, porque República Dominicana no existe en una burbuja, existe en el contexto global, y más en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy en día, que solo con que se escaseen los chips a nivel internacional, el sector industrial puede sufrir un colapso. Oye, de una cosa tan insignificante como un chip. El sector automotriz se contrajo el año 2022 durante 6 meses por un problema de producción de chips. O sea, fíjense a ver qué mundo tan complejo y tan complicado. O que en un momento determinado el suministro de granos con la guerra de Ucrania hizo colapsar una parte importante de la seguridad alimentaria a nivel global. En África fue devastador, ¿verdad? Nosotros porque no tenemos una dependencia muy alta de la cultura de las gramíneas, pero señores, hay un tema que, como yo lo venía conversando desde el camerino a mis 2
amigos aquí presentes y en el que usted participó por un momento, aquí hay un tema de democracia que tiene mucha correlación con lo que estaba explicando de la Rosa Tiburcio. ¿Por qué? Porque el tema de transparencia no es un tema de tecnicismo. El tema de transparencia es un tema de democracia, es un tema de la agenda de la gobernanza pura y sobre todo es un tema que tiene mucho que ver con la supresión de la discrecionalidad tan predominante, tan pertinente y tan persistente en nuestra cultura política. El Estado Dominicano en su Constitución del 2010 creó una serie de mecanismos supuestamente llamados a garantizar la transparencia. Pero cuando a mí me correspondió hacer una evaluación de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y la experiencia más interesante, a mí me tocó trabajar con el eje número 1, que es el eje de desarrollo institucional, fue que haciendo un trabajo concienzudo que no fue grato para el gobierno en ese momento, eso fue en el año 2016 aproximadamente, nos dimos cuenta que la mayoría de los mecanismos del Estado que tienen que ver con rendición de cuentas y controles son mecanismos desarticulados. O sea, no hay un sistema de, como se dice en inglés, accountability, que sea eficiente. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a la discrecionalidad en un porcentaje altísimo. Usted tiene un 70% que tiene que estar sujeto a procesos, pero esos procesos son privados. Y es ahí donde radica el tema. Entonces, cuando los procesos son privados, el funcionariado tiene toda la discrecionalidad de tomar decisiones adversas o camuflarlas dentro de los mismos mecanismos de control. Creo que me explico más o menos, ¿verdad? O sea, tenemos mecanismos de control formal, como se tienen en las pequeñas democracias, pero pocos mecanismos de control real, como se tienen en las grandes democracias. Y el principal ausente en términos de participación es el ciudadano. Entonces, yo creo que en República Dominicana el Estado Social y Democrático de Derecho, que es el único Estado que garantiza un ejercicio pleno de la democracia o que se quiera aproximar a la plenitud, hay que hacerle un recuento, porque eso no es tan solo un clamor, eso es una forma de hacer política, de manejar el poder y de regir el Estado. Creo que en eso hay una situación muy preocupante. La clase política, el liderazgo político dominicano no toca el tema de la democracia, porque la democracia en términos operativos reales ha sido satanizada en nuestro país. Estamos jugando a ser demócratas, pero realmente para poder tener un halo, ¿verdad?, de legitimidad, no para practicar la legitimidad misma. Es mi principal preocupación y ha sido durante mucho tiempo, y es uno de los aspectos. Nosotros necesitamos que los actores políticos entiendan que ya el pueblo dominicano de hoy en día no es el mismo pueblo dominicano de ayer, que se sustentaba con consignas. Hay temas más pertinentes que la difusión de ideas, es la asunción de prácticas realmente democráticas. Creo que ya el liderazgo político dominicano tiene que entender que en República Dominicana no podemos estar haciendo pantomimas. Y lamentablemente, nuestra democracia es muy débil, y eso gracias a las malas prácticas que han sido promovidas desde el poder durante más de 3 décadas. Regresamos en breve con el panel de esferas de poder, con el ex gobernador del Banco Central, ingeniero Guillermo Carán, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa,
y el politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou. Yo creo que hay una carencia de un liderazgo formal como existía en un tiempo, hace unos años, pero a pesar de ello, Ingeniero, la volatilidad económica tiene su reflejo como ejemplo en Colombia. Ahora Milei en Argentina está presentando o está afrontando una especie de vendaval económico con una serie de ajustes. En Europa vemos cuál es el comportamiento. ¿Por qué República Dominicana muestra una situación, la otra cara de la moneda frente a estos países que en términos de producción son mayores y más fuertes? No es que, yo creo que aquí en el fondo tenemos una sociedad muy participativa, que me apunto en la observación de Daniel en cuanto a las críticas que pudiéramos hacerle al liderazgo. Yo diría no solo político, sino al liderazgo nacional, porque aquí tenemos problemas entre nuestros amigos abogados, nuestros ingenieros, en la iglesia, en fin. Empresarios. Yo creo que hay una carencia de un liderazgo formal como existía en un tiempo, hace unos años. Pero a pesar de ello, tenemos, gracias a Dios, una sociedad muy participativa, de mucho debate, en que tanto en instancias políticas, voceros, profesionales, apuntan y hacen observaciones que en cierta forma ponen en jaque a las autoridades y lo obligan a determinada prudencia. No se logra completamente. Yo creo que hay muchos temas que, por ejemplo, el gobierno y los gobiernos se hacen oídos sordos, como por ejemplo el tema del déficit fiscal, que por supuesto tiene mucho que ver en la solución, en los esquemas políticos. Tú recuerdas que Bosch, y por supuesto muy extraño que yo cite a Bosch, Bosch en su libro Crisis de la Democracia sostenía la tesis de que que las crisis económicas generan la crisis política y luego una crisis social. En Argentina se vio que una crisis económica que generó una crisis política, hubo una respuesta política apartidista y asistémica. Se rompieron todos los esquemas. Entonces, yo creo que los dominicanos debemos aprender a que lo importante no es el retrato presente de una realidad, sino la tendencia que se viene siguiendo. Por eso, en mi primera intervención, me refería a ese análisis de los 14 años. No es un problema de este año ni de este gobierno, es un problema de 3 y 4 gobiernos. Y la tendencia en general que estamos observando es que aquí puede llegar un momento en que el juego se tranque económicamente y entonces tengamos una respuesta política que rompa los esquemas. No importa, yo no digo que sea necesariamente malo, al contrario, a lo mejor es lo bueno, a lo mejor es lo necesario, pero también podemos tener sorpresas. Por ejemplo, Chávez rompió el esquema político venezolano y resultó peor el remedio, a mi juicio, el remedio que la enfermedad. Bueno, no sabemos si en el caso de Argentina el remedio cómo va a resultar. Yo creo que las primeras medidas que ha tomado el presidente argentino no son tan locas como uno se imaginaba que era el candidato, porque las recetas económicas que aplicaron son correctísimas. No sé qué va a pasar después. Como leí en un periódico argentino, hay que esperar las letras chiquitas, como los contratos. Ajá, bueno, esas letras chiquitas que tú no sabes lo que tiene. Pero creo que en general aquí tenemos, afortunadamente, una sociedad muy participativa que compensa
que equilibra la ausencia de un liderazgo responsable y que ojalá en los próximos años nos profundicemos más en ver y en prever las tendencias que estamos siguiendo para no caer en sorpresas desagradables. Doctor, los sistemas de consecuencias son importantes en los procesos de regulación y de tratar de que haya cuidado con el manejo de la cosa pública. ¿Cómo andamos en ese sentido? Como bien tú señalas, el sistema de consecuencias no solamente procura sancionar al que incurrió en la falta o en la violación de la norma, sino también llevar el mensaje disuasivo, preventivo, de que pueda un servidor público que ostenta una posición abstenerse de la comisión de una irregularidad. Pero, lamentablemente, hay una práctica y es que los funcionarios que deben ser procesados son del gobierno que sale, siempre. Muy difícil se produzca un régimen de consecuencia efectivo en la propia administración porque tiene una salida y es la destitución. Como una persona sindicada por la Comisión de Irregularidades, el presidente lo quita, ya la gente entiende que esa fue una respuesta. Que dicho sea de paso, a esta gestión, eso al momento de evaluar la lucha contra la corrupción, eso es lo que se le destaca. Si tomamos el número de ministros que han sido cesados, algunos por la vía elegante de la renuncia y de la licencia. Otros han sido destituidos literalmente, otros también llevados a una posición ya sin manejo de recursos, y eso, pues evidentemente, lo puede ver el ciudadano de a pie como algo positivo, pero uno que procura que se establezca un régimen de consecuencia que pueda cumplir con esa misión de prevenir, de disuadir y sobre todo de que aquel pueda pagar por la falta cometida, pero en el caso de funcionarios públicos, que se le pueda quitar lo robado. O sea, cuando tengamos sentencias que puedan exhibirse como ejemplo, pues a partir de ahí va a surtir ese efecto que procura el régimen de consecuencias, pero vemos cómo el tema de la ley de compra y contrataciones, que no tiene consecuencias de tipo penal, sino de tipo administrativa, una falta grave, que lo que conlleva la destitución, pues se produce, y por eso vemos todos estos escándalos que se producen alrededor de la compra y las contrataciones, pero que no pasa de ahí. Ahora, ¿dónde nos damos cuenta lo negativo de eso? Cuando se nos mide internacionalmente y que estamos en los niveles más bajos en lucha contra la corrupción. Eso, pues, a simple vista no lo vemos como algo importante, pero sí, aquí hay inversionistas que se han retirado o han dejado de venir porque al momento de hacer una evaluación sale a relucir eso, ¿no? Es que este país tenga el número tal en corrupción, en falta de seguridad jurídica, pero hay inclusive fondos especializados que están condicionados a hacer efectiva la lucha contra la corrupción. Y por eso nosotros sostenemos que la lucha contra la corrupción no debe ser un discurso, sino una práctica de que tenga realmente consecuencias. Vemos los casos, cómo se han ido cayendo en la justicia, eso aumenta la percepción de impunidad y que aquí penosamente el que se roba un pollo puede durar 10 años preso, pero el que se roba con qué comprar todos los pollos del mundo, pues finalmente no tiene ninguna sanción. Don Daniel, ¿es la transparencia una especie de guillotina que pende sobre el cuello de los políticos en la administración pública? Mira, la transparencia es un estado idóneo, un ambiente que debe crearse en torno a la administración pública. En la administración pública hay que evitar todos esos laberintos que tras bambalinas muchas veces son los que mueven la operatividad de los recursos del Estado. Entonces, eso implica primero un compromiso. La palabra compromiso muy ausente en el lenguaje aquí en República Dominicana.
Eso implica una voluntad política y eso implica un régimen de legitimidad, un sistema de justicia que sea lo más próximo al ideal. Claro, Julio César de la Rosa Tiburcio, aquí a mi siniestra, mencionó algo en función de una pregunta que usted le hizo, el régimen de consecuencias. Eso es otro tema, que el régimen de consecuencias tiene que ser universal e igual para todos, sin excepción alguna. Entonces, como sociedad debemos apelar, aproximarnos cada vez más a ese ideal. Ahora, claro, en un país donde la tropa política no está compuesta por hombres y mujeres de Estado, sino por personas que acuden al Estado para subir, para elevar su estatus social y económico. Es muy difícil usted poder fomentar una gestión pública con esos ideales. Porque en República Dominicana hay gente que tú le dices, tú perteneces a algún partido político y te denota que, argumentándote de que es una persona muy seria para dedicarse a la política. O sea, el descrédito de la actividad política en República Dominicana es un tema que hay que analizarlo, hay que valorarlo y ver cómo se desestigmatiza esa imagen que hay de lo político y de la política. Mira, yo creo que República Dominicana reclama, la sociedad, el sistema político, reclama desde hace mucho tiempo una transición, ¿verdad?, para llegar a un nuevo modelo político en República Dominicana, el nuevo político de la civilidad, de la civilización del siglo XXI. Pero todavía somos una sociedad con poco desarrollo institucional y pues se siguen promoviendo malas prácticas que nos alejan de ese ideal. Vamos a ver qué sucede. Yo digo, y lo he repetido, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader tienen y han tenido su oportunidad para montar al país en esa transición. Vamos a ver dónde llegamos con Luis Abinader, porque los otros dos anteriores renegaron de tomar ese proyecto. Luis Abinader se le ha visto que tiene musculatura, impulso, muchos deseos, pero eso no se puede lograr si usted no está en capacidad de soportar los embates de un desplazamiento de los ejes de poder en una sociedad como la dominicana. Estamos de En el panel de Esferas de Poder vamos a preguntar al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central. En el 2024 hay elecciones tanto municipales como presidenciales y congresuales. Hay un discurso, una retórica, una narrativa acerca de la necesidad de producir reformas económicas. ¿Usted cree que en el 2024 pueda ser ese escenario y cuál tipo de reformas amerita que se hagan? Hace tiempo que debieron llevarse a cabo las reformas.
Insisto, he tomado como base para la exposición no la cifra de este año, ni de este gobierno, ni de anterior, sino de 14 años. Hace 14 años que debimos, incluso en la estrategia de desarrollo, está consignada la obligación de reforma. Lo que pasa es que los gobiernos le han tenido miedo a las reformas como el diablo a la cruz, específicamente a la reforma fiscal, porque se ha negado, algunos formalmente, como Leonel Fernández y Danilo Medina, se han negado a discutir el gasto junto con la reforma, y otras han sobreseído el debate, como el caso de Luis Abinader. Y eso es importantísimo. Mira, volviendo a la situación argentina, Argentina tiene una presión fiscal de 29%, el doble de la nuestra, y sin embargo tiene una crisis fiscal y económica peor que nosotros. O sea que el problema no está en los impuestos, en la presión tributaria, el problema está en la administración del gasto. Yo creo que asociando, como tú lo has asociado, al aspecto político y siguiendo en el esquema con esto de las tendencias, si los resultados de las próximas elecciones no abordan, que yo creo que tiene que abordarse conjuntamente, porque en cierta forma hemos tenido una estabilidad política favorable, saludable con relación al contexto latinoamericano, que nos ha favorecido. Porque esas crisis, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú, nos ha favorecido económicamente porque hay muchas inversiones que han venido de esos focos. Pero el abordar la reforma tiene que ser un esfuerzo conjunto entre los candidatos que queden, los que están polarizados en este momento, Leonel Fernández y Luis Abinader, y deben de hacerla por el bien de la institucionalidad partidaria. Fíjate este dato, y volviendo a la tendencia, los partidos tradicionales de nuestra juventud ya han desaparecido. O sea, el PRD, que era el que arrasaba, mi partido, el Partido Reformista, ya prácticamente no existe. Entonces, ahora hay un nuevo estamento político. Estamos moviéndonos entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno y el PLD, que no se sabe cómo va a subsistir en medio de los debates que está siendo sometido. Pero el resultado puede ser que si no abordamos las reformas económicas que deben abordarse para satisfacción de la gente, para que la gente crea más en el sistema partidario político, si no se hace, yo te pronosticaría que en el 28 vamos a tener una crisis de partido en que los nuevos partidos que hoy están rigiendo el destino nacional, o sea, la Fuerza del Pueblo y el PRM, van a correr la misma suerte que el PRD y el Partido Reformista. Y va a surgir alguna respuesta política, que vuelvo e insisto, partidista y asistémica, pero que no es necesariamente malo, pero puede ser malo. Y es una aventura que tenemos que evitar. Y la mejor forma de evitarla es abordando las reformas necesarias ahora, rápida. En el mismo, mira, yo recuerdo en el año 86, cuando los socialcristianos tomamos parte en el gobierno de Balaguer, que nos asistió Luis Herrera Campins, nos reunió en el hotel Sheraton, que era donde se hospedaba, y nos reunió los socialcristianos, y él nos dijo, miren, lo que vayan a hacer, tienen que hacerlo en los primeros 6 meses. No, fíjate cómo Argentina el segundo día ya impuso la reforma. Entonces es necesario abordar las reformas de inmediato para el 2024 y ojalá se esté siendo preparada desde ahora. Que cada candidato con opción, Luis Abinader y Leonel Fernández, esté preparando su equipo, y qué bonito sería si existiera un milagro de que pudieran prepararla conjuntamente para aumentar su viabilidad. Doctor Julio César de la Rosa, ¿cómo ve la realidad de la persecución, la investigación, la sanción de la corrupción? Bueno, ahora que se avecina el proceso electoral, entrado enero, febrero, en donde habrán elecciones municipales, vamos a verificar si realmente hay una voluntad política de enfrentar la corrupción, porque es muy probable que hayan casos
que no salgan o que no se inicie su proceso y probablemente hayan otros que se activen. Porque penosamente el tema de la corrupción se ha convertido en una bandera de lucha política y tradicionalmente es el tema más dulce como para salir en una campaña electoral, sobre todo cuando hay proyectos reeleccionistas, tanto en la municipalidad, en lo congresual y también para la presidencia de la República, donde funcionarios del gobierno les son asignadas algunas zonas para que estos coordinen el proyecto reeleccionista, pues evidentemente que tendrán los ojos de la ciudadanía y también de la oposición. Entonces, a partir del curso que se le puedan dar a denuncias que van a surgir obligatoriamente y sobre todo de los casos que actualmente están conociéndose en la justicia y que probablemente en una salida política se puedan utilizar esos mismos casos como para atraer o para alejar adeptos. Y eso entonces vendría a profundizar pues esta crisis de utilizar o no enfrentar el tema de la corrupción de manera efectiva, sobre todo estableciendo los mecanismos de controles. En este caso deberá jugar un papel muy importante, como es la Contraloría General de la República. La Cámara de Cuentas, pues nosotros no tenemos mucha esperanza por la negligencia con la que ha actuado en vista de que hace un plan anual de auditoría y no te audita las instituciones que fueron ya acordado por el Pleno auditar, sobre todo aquellas que manejan un alto volumen del presupuesto. Los escándalos en educación van a continuar, como han venido haciendo, se ha venido denunciando. Entonces, esto va a poner en prueba si realmente la lucha contra la corrupción es por voluntad política del gobierno, si fue una bandera para ganarse adeptos y que finalmente lo sumó al proyecto presidencial y ahora al proyecto reeleccionista. Don Daniel Pou, ¿cuáles son los retos que nos trae la retórica política en un proceso de campaña donde cada partido quiere tener la primacía en las preferencias electorales y salir ganancioso en el proceso? ¿Cómo manejar esas dos vertientes, esas dos variables, extrapolándola a que un partido no quiera salir perjudicado con todo esto? Bueno, es una pregunta muy interesante porque hoy en día el principal reto que tienen los políticos en República Dominicana es que la gente le crea lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una trayectoria ya acumulada de frustraciones, de traumas, que uno de los principales capitales que tiene la política hoy en día en República Dominicana y de los principales retos es la confianza de la ciudadanía. Decía don Guillermo Carán, bueno, aquí tenemos un tema que si llegamos al 28, hasta estos partidos que están hoy en día como punteros, como partidos en ebullición, podrían pasar a el plano ya del pasado, como le sucedió a los que estaban vigentes en la época en que don Guillermo era un activista de primera magnitud. Entonces, en la política, el principal capital de la política es la credibilidad. Pero fíjate, a ver, tú puedes tener los mejores proyectos en política, pero si no lo sabes explicar, ¿verdad? Y no muestras, no tienes la capacidad de demostrar que son creíbles, que son fácticos, que son posibles, tú no vas a hacer nada. No vas a lograr ningún éxito en la política. Que hay gente que ha tenido muy buenas propuestas
Y don Guillermo debe recordar a muchísima de esa gente, pero nunca supieron explicar lo que estaban proponiendo, o sea, cómo se tenía que hacer. Entonces, ese es el reto. El otro reto que se tiene hoy en día en la política en República Dominicana es colocarse fuera de toda sospecha. Y eso le compete mucho a la reiteración de actores, de personas que ya han pasado por el Estado, que no han sido capaces en 2, 3 periodos en el Estado, no han sido capaces de demostrar que pueden tener éxito. Eso es un tema. Estoy hablando para actores no estoy hablando tan solo para las grandes cúpulas de los partidos, sino para los actores intermedios. Y hay otro problema que tiene que resolverse para usted tener un papel promisorio en este tránsito. Y es que usted tiene que entender que el ciudadano debe ser el primer actor en la construcción del proyecto nación. Si usted le habla al ciudadano como un elemento casual, como un elemento externo, él lo entiende así. Y usted lo pone en la acera del frente. Y entonces ahí se rompen todas las posibilidades de lealtades. Uno de los principales problemas que tienen los partidos hoy en día, usted puede llevar a la Junta un padrón con 10 millones de personas, pero ¿cuántas de esos millones son leales a su organización o a su liderazgo? Hay que construir lealtades, y las lealtades solamente se construyen con la buena fe, con la honestidad, con la honradez. El caso ahora mismo más palpitante que tenemos en América Latina es el caso de Bernardo Arévalo León, que fue electo presidente en Guatemala. Pero Bernardo, sin ser la gran figura política, a pesar de ser hijo de un presidente que apenas había llegado a diputado, lo conozco hace más de 20 años, Bernardo, logró concitar esa credibilidad. Y hoy en día el pueblo de Guatemala, frente a los intentos de hacerle un golpe de Estado técnico, el pueblo de Guatemala está en las calles, incluyendo a los grupos étnicos que son muy importantes en Guatemala. Pero eso se logra mediante una continuidad en lo que es la relación entre el liderazgo y el ciudadano. Aquí hace falta mucho de eso, porque aquí el líder quiere que el ciudadano lo vea como un mesías y no que el ciudadano lo vea como uno de ellos. Y es uno de los temas que tenemos que superar. Magnífico panel con gente con credibilidad, ilustradas y con una sapiencia que llega a la colectividad a través de un mensaje claro. Esferas de Poder agradece inmensamente a ustedes por pasar este balance que la población necesita y poner en perspectiva la situación del país. No, agradecido y desearte feliz Navidad. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este panel con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa, el politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou. Deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año 2024. Bendiciones a todos.